José Carlos Vilcapoma ha ocupado la cartera del Viceministerio de la Interculturalidad. Es antropólogo, abogado, profesor universitario. Muy buenas noches. Buenas noches, Milagritos, a tus órdenes. ¿Qué se ha avanzado en un año por integrar las distintas etnias en nuestra patria? Yo creo que primero no entienden los que están manejando la cartera de cultura el papel. Si bien ha habido un esfuerzo con los primeros viceministros de interculturalidad en esta gestión, más han dedicado el asunto a la parte estética, es decir, un poco la danza, la música, la tuvieron a Sonalí, luego la tuvieron, creo, a alguien más que se dedicaba un poco al arte. Ahora está una viceministra del pueblo shipibo, pero pareciera que los asesores no han sabido entender que la interculturalidad como gestión es más bien no la integración simple de los pueblos hacia el Estado o hacia la política nacional, sino más bien buscar el equilibrio, es decir, entenderlos a ellos. Y eso parece que todavía es una deuda pendiente. ¿Cuántas etnias tenemos en nuestra patria? ¿62? Bueno, dependiendo de quién lo diga, el CAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, o el SILA de San Marcos, fluctúa entre 57 y 62, pero 14 familias lingüísticas. 14 familias lingüísticas, entre las que están en primer lugar los arawak, al que pertenece el pueblo asháninca. Estos grupos étnicos, unos con mayores reivindicaciones como los matsé o menos reivindicados como los awajú o los jíbaros, que todavía no se les entiende. Entonces, si bien ha habido algunas fotografías de nuestros políticos de va a un lugar y a otro, pero en verdad parece que no se entiende que está pendiente la consulta previa, está pendiente la participación de los pueblos con su administración de justicia en los procesos legales que debiera contemplarse en los procesos judiciales en lo que se involucra a los pueblos o a los elementos individuos u organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos, y también amén de varias denuncias que todavía están pendientes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo que hiciera la FENAMAD, Federación de Pueblos de Madre de Dios y Afluentes, que tiene pendiente varias denuncias sobre pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, ¿no? ¿Se han extinguido ciertas etnias? ¿Perdón? ¿Se han extinguido algunas etnias a lo largo de los años? Eh, sí, claro, hay muchas etnias que han sucumbido al avance. Algunos consideran que, por ejemplo, ya no existirían los arahuacos, y otros dicen sí, arawak y arahuacos, pero hay algunos grupos, por ejemplo, los Tzetzeja, que son mínimos en la zona de Madre de Dios y que si no hay atención debida corren el peligro de extinguirse. Los Amaracaeri también, otro pueblo muy pequeño en comparación a los pueblos como los Ashánica, ¿no? ¿Qué es de los Campa? Perdón. Bueno, los ¿Qué? Campa era una denominación, se dice peyorativa, aunque el maestro Omar Duroyani, con quien hemos tenido ocasión de conversar hace menos de un mes, nos decía que él dice, Mar Duroyani, que es una autoridad en los estudios de la Amazonia, dice que no ha habido tal actitud casi peyorativa, pero otros estudiosos sí señalan que en efecto era una forma, al igual que en su momento se le decía chunchos, porque es una denominación casi colonialista con los primeros españoles que llegaron. O sea, sabemos que una vez que estuvieron en el Cusco los españoles, Gonzalo Pizarro va a recibir el encargo de Francisco, su hermano, para adentrarse en la búsqueda del país de la canela a partir de Quito, y eso terminará en el encuentro que hace Orellana del gran río del Marañón, que más adelante se va a llamar Amazonas por el recuerdo que se tiene en el recuerdo mítico griego. Pero lo cierto es que la denominación que van a tener ellos, y está en las crónicas, es de chunchos, chunchos, y en la zona de los arawak ashánicas, campas, ¿no? Campas. Aunque algunos denominan campas del Gran Pajonal, campas ribereños, un poco, porque hay sectores que no consideran peyorativo, pero algunos pueblos, como por ejemplo los Río Negro, suelen llamarse y decir, no, no nos digan campa, nosotros somos ashánicas,
que en idioma arawak significa nosotros, ¿no? Nosotros, los hermanos, los humanos. Correcto. Cuando desempeñaste la cartera del Viceministerio de Interculturalidad, ¿dejaste algún plan? Bueno, primero que nosotros tomamos el viceministerio sin lo que se llama el plan estratégico ni el manual de organización de funciones. Nosotros le hicimos consensuadamente con las organizaciones indígenas, tanto así que tuvimos un consejo consultivo indígena de acuerdo a la 27811, si mal no recuerdo, o 28711, pero había un consejo consultivo de poblaciones indígenas. Por ejemplo, una de las tareas es, primero, visibilizar la interculturalidad como método de acción, es decir, generar una ciudadanía intercultural. Si bien está de la mano la discriminación, pregunto, cuando un poblador nativo acude a un ministerio y sufre discriminación, pues se le dice que rellene el libro de reclamaciones, que ahora es virtual, es casi imposible. Nosotros hicimos un esfuerzo por establecer mecanismos a través de un botón en una computadora interrelacionada con la fiscalía que hay para delitos de discriminación y que éstas estén en vinculación con el viceministerio de Interculturalidad para que haga el seguimiento a algunas actitudes peyorativas que pudieran haber. Pero esa es un poco la entrada. Lo otro fundamental es la participación en los espacios de decisión de las poblaciones indígenas. Por eso ha sido un craso error que desaparecieran el INDEPA. El INDEPA era el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que tenía el rango, diríamos, del nivel del viceministerio de cualquier cartera ministerial. Y en ese sentido, los representantes indígenas, amazónicos, andinos y afro se sentaban con los representantes del Ejecutivo y tomaban decisiones al más alto nivel. Eso ayudó mucho, pero desafortunadamente desapareció. Y hoy lo que queda es el viceministerio de Interculturalidad casi enfocado en el tema de la traducción, que es importante y que eso está muy bien, la traducción de las lenguas originarias, generar especialistas, pero de allí, por ejemplo, hay varios aspectos pendientes. La consulta previa, la implementación del artículo 7 de la Organización Internacional del Trabajo. Luego, no hay que criminalizar la protesta en el mundo amazónico. La criminalización parte de que no se entiende el sistema jurídico ancestral, que tampoco no vamos a caer al romance de decir que todo lo indígena, todo lo amazónico, todo lo andino, entendido como tal, debiera valer. No, hay que buscar el punto medio, porque también algunas poblaciones tienen doble racionalidad que usan, que cuando les conviene, usan la normativa nacional e internacional que bien la conocen, y cuando no les conviene usan la propia. Entonces hay que tener el justo medio para que haya una participación en los niveles de también comprensión de este lado. Es decir, la interculturalidad no solo es entenderlos a ellos, entre comillas, sino también entenderse a sí mismo y tener una actitud intercultural. Es decir, en qué medida yo pospongo mi postura paternalista para entender a los otros y buscar ese equilibrio que bien haría al Estado, ¿no? La pregunta es esta. Estos pueblos, estas etnias, tienen, digamos, como el mundo también avanza, sin perder su propia característica, su personalidad, también precisan, me imagino, digamos, aprender lo que se va construyendo en las capitales de departamento, ¿o me equivoco? A ver, acabamos nosotros de terminar un taller con pueblos amazónicos y andinos. Tuvimos la concurrencia de Palmira, Chiricente Mahuanca, dirigente ayánica de Río Negro. Luego estuvieron los de Chambo Porvenir, de Shipibos, como Bruno Tangoa. Luego estuvieron los de Pucallpa, también Shipibos, hay otros del Bajo Aguaitía, así. Entonces ellos, muy bien, llegan a la agencia Lobato, que es una empresa de transporte terrestre,
muy bien vestidos a la usanza occidental, no podrías notar que son nativos, a no ser por que siempre tenemos los fenotipos, cada uno de nosotros, yo soy andino, el otro es amazónico, así. Pero cuando van a ir a su reunión, traen su kushma en la bolsa, se ponen la kushma, se ponen su corona, se cuelgan el zarato, muy bien. Alguien me dirá, pero eso lo hacen simplemente para la fotografía. Puede ser, como no, porque si están en una reunión amplia de robustecer identidades, ellos se ponen allí. Pero también usan el celular. Y en su comunidad luchan para que haya una antena parabólica y puedan ver la televisión. Obviamente habrá algún tipo de influencia desde la cultura nacional, economía nacional, como quieras. Pero desde mi punto de vista, como antropólogo, lo que menos cambia es la cultura. Escuchen lo que digo, lo que menos cambia es la cultura. Cuando está muy metido en el inconsciente colectivo muchos comportamientos cosmovisionales. Entonces, doña Palmira Chiricente, en el debate que hubo allí, dijo en un momento, oiga, yo tengo mis flechas, y esto, pero no el hecho de decir que yo tengo las flechas para atravesarte las flechas, sino como simbología permanente, intrínseca a ellos mismos. Entonces uno recuerda a lo que decía mi profesor Alejandro Ortiz Rescañar, decía, claro, puede vestirse de lo que fuera, pero la estructura indígena de uno está en su forma de decir, en su forma de conceptuar, en su forma de ver al otro, en su forma de sentir las cosas. Entonces, eso está muy presente. Es decir, nuestros pueblos indígenas, por más que atraviesen las carreteras y entre la televisión, todo lo que quieran, habrá algún tipo de transformación, pero se mantiene en su estructura simbólica de, por ejemplo, respeto a la naturaleza, el ecosistema, el árbol como parte de uno, el amor a la tierra, al suelo y al subsuelo, que es muy importante, o la conducción de las cuencas a través de los ríos. Entonces, esa, ¿cómo diríamos? Esa estructura simbólica está presente en ellos, por más que haya influencias obviamente de la tecnología y la informática, además que ellos también lo ven como una reivindicación, pero no dejan de mantener su cohesión a partir de sus autoridades, de sus símbolos, de su lengua sobre todo, ¿no? Correcto. Mi última pregunta es esta. ¿Qué está ocurriendo con las rondas campesinas? Eh, a ver, yo creo que, a ver, para explicar las rondas campesinas habría que yo tengo un trabajo inédito. Ojalá, yo muy poco he dado a conocer mis trabajos de derecho, que los tengo a alguna medida. Yo he estado en el Congreso 9 años asesorando los temas indígenas, o sea, sé hacer algo de leyes y de normas. Sé lo que significa el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que dice que las rondas campesinas tienen jurisdicción hasta un cierto límite, que no choque con lo que se denomina los derechos fundamentales humanos, que también están consagrados en la Constitución. Uno. Pero para explicar la ronda hay que explicarse lo que significa los linchamientos como procedimiento. Hay procesos de linchamiento donde no está el brazo del Estado. Igual, en las rondas campesinas emerge con fuerza donde no está presente el brazo del Estado. Pero aquí hay un aspecto importante. Cuando da el paso la ronda campesina a la tortura, que es universal. No me va a decir nadie que, oiga, esto es consuetudinario y es, pero hombre, ya ellos también saben de simbología nacional. Ellos saben de lo que significa los valores nacionales, el respeto a la vida, el castigo, etc. Pero cuando ya se sobrepasa, o sea, pasas el límite de lo que significa en el convencimiento de ellos mismos que se está sacrificando a alguien. Ahora, sobre pretexto de creencias del chamanismo, etc., bueno, habría que ver en qué medida eso es cierto, o simple justificación de grupos de poder también campesinos al interior. Si no hay ese tipo de circunstancias, entonces hay que analizar que todavía en ellos estaría presente muy bien la fuerza de la brujería, que puede haber, pero sí son conscientes probablemente cierto sector por lo menos que sabe de simbologías que están extremando. Ahora, ¿por qué lo hacen? Habría que analizar. No podríamos dar una respuesta ligera en base a una imagen. Habría que tomar en cuenta qué móviles han llevado a ese tipo de conducta.
Dicho en limpio, las rondas campesinas merecen el respeto constitucional hasta cierto límite. Pero cuando ya se da el paso de transgredir los derechos fundamentales, que es la vida, el cuerpo, la salud, la tortura, oiga, ya no se está frente al derecho consuetudinario, se está ante una actitud que bien puede ser de grupos de poder respecto al otro u otras motivaciones que sería conveniente investigarlas más a profundidad, ¿no? En una sola palabra, al transgredir la ley, la infringen. Consecuentemente, delinquieron. ¿Perdón? En una sola palabra, cometieron delito. Hay que ver si es falta, si es delito, porque también uno que transgrede las reglas puede cometer falta y también puede cometer el delito. Y en este Habría caso, que ver. y en este caso, en el caso No, de las rondas campesinas espérate. con respecto, A ver, sí, Milagros. en una palabra, por Por, favor. mira, sí, pero en una sola palabra te digo, hay que investigar. No me puedo fiar yo como antropólogo serio de lo que he visto en la imagen de la televisión. Si Ya. acaso ellos transgreden conscientemente, hombre, están frente a una situación delictiva. Pero si no la transgreden, puede ser una falta. Pero si hay un convencimiento total de lo que están haciendo bien, pero es que ahora también la antropología conceptúa que ya no hay cultura buena ni mala, como se decía antes. Ahora hay parámetros universales para la antropología que consagran Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, la extirpación de los clítoris que antes se hacía en el Brasil, perdón, en el África, hoy se condena, como también se condena que por razones, entre comillas, ahora culturales, el fundamentalismo musulmán no puede cerrar de por vida a la mujer en las famosas curjas o tampoco apedrearla porque tienen el tobillo al aire. Eso se censura desde cualquier punto de vista, porque hay parámetros universales. Ya la antropología ha dado un paso más en no solo conceptuar que no hay cultura buena ni cultura mala, no, hay también comportamientos que deben ser censurados porque están transgrediendo los derechos fundamentales de las personas. Nada más. Muchas gracias, José Carlos Vilcapoma, antropólogo, abogado, profesor universitario, ex viceministro de Interculturalidad. Hasta pronto. Gracias, amiga.